Dios les bendiga grandemente en esta hora. Saludos a todas las iglesias de Cristo que se encuentran en el país de México y en todo el mundo. También saludos a las personas que no son cristianas y que me pueden escuchar a través de este medio. Voy a dar un mensaje de la palabra de Dios. Casi siempre que doy un mensaje, te digo, nunca he hecho nada por contender, por vanagloria, porque sea nada más a mi favor, sino que siempre he hecho o he predicado o he hablado palabra de Dios, tanto como para defenderme de acuerdo a la palabra de Dios y también para eh, dar luz o dar algún tipo de entendimiento, alguna palabra para edificar al pueblo santo de Dios. Te digo, más que nada siempre me ha interesado edificar al pueblo de Dios y dar un mensaje que te pueda ayudar en tu vida cristiana, ya que nada en el mundo, nada ni fuera de este mundo, nada se hace nomás como dicen, como la historia del Big Bang, ¿verdad? De que una explosión y que de esa explosión no sé qué tanto dicen, ¿verdad? Que pasó esto y que se formó esto, ¿no? Todos sabemos, los que piensan con cordura y con inteligencia, todo el mundo sabemos que nada es de la nada, ¿verdad? O sea, que todo es creado con inteligencia, con sabiduría y que todo es creado por obra, ¿verdad? Que nada es nada más por hacer, como quien dice, de chiripada, ¿verdad? De manera que todo lo que se hace en el mundo, todo se requiere conocimiento, se requiere sabiduría y se requiere inteligencia, ¿verdad? Si tú quieres ser arquitecto, maestro, ingeniero, cualquier oficio que haya en este mundo, ¿verdad? E inclusive carpintero, albañil, plomero, ¿verdad? Eh, herrero, lo que tú quieras ser doctor, enfermera, enfermero, eh, cualquier tipo de profesión o oficio que tú quieras realizar en el mundo, todos sabemos que tienes que tener conocimiento. La persona que no tiene conocimiento no sirve para nada. Bueno, el cristianismo en el mundo es lo más importante que hay. No vamos a ir, no vamos a correr nuestra carrera, como dice el apóstol Pablo, la carrera del cristiano, dice, no es como, nosotros no corremos una carrera como el que golpea al aire, no es así, ¿verdad? O sea, nosotros los cristianos vamos con luz, con conocimiento, con prudencia, con sabiduría, con valor y con fe hacia adelante, ¿va? Obedeciendo la palabra de Dios, caminando una trayectoria la cual es trazada por el Señor Jesucristo, por la palabra, por la Biblia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que muchos a la Biblia le llaman como la brújula del hombre o del ser humano, o la guía del ser humano, o el mapa del ser humano, ¿verdad? El rey David le dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? De manera que la vida cristiana no es nada más bautizarse y ir a lo loco, ¿verdad? Tampoco la vida cristiana es ir a una iglesia y decirle que sí a cualquier predicador, a cualquier anciano, a cualquier diácono o a cualquier evangelista o a cualquier maestro, ¿verdad? Siempre todo es conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque tenemos una guía que es el Señor Jesucristo, tenemos una Sagrada Biblia, la cual debemos estar atentos a ella, obedeciéndola, porque el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos y que está escrita en la Biblia, ese se salvará, se salvará. De manera que, como yo sé, cómo puedo yo saber si la persona que me está instruyendo en el cristianismo o que se dice ser mi guía, cómo sé yo que está en lo correcto o no está en lo correcto? Bueno, para eso tengo el Espíritu Santo a mi favor y tengo la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, yo he visto muchos videos,
en internet he conocido otras iglesias que se dicen ser iglesias de Dios o que se dicen ser iglesias, pues que cristianas, ¿verdad? En algunas de esas iglesias yo he visto, este mensaje lo hago porque he visto muchas personas que se dicen ser profetas, ¿verdad? O iglesias, te digo, he conocido iglesias que se dicen tener profetas, ¿verdad? Bueno, es lo mismo es lo mismo que te estaba diciendo al principio, ¿verdad? O sea, la palabra es nada más porque quiera obedecer, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que está escrito, ¿verdad? No de acuerdo a lo que me diga la persona, ¿verdad? No le hace que tenga muchos años predicando, no le hace que diga que es anciano, no le hace que diga que es un líder de muchos años, o no le hace que es muy importante en el mundo y que es líder, no. Si se le va a respetar, se le va a obedecer y se le va a creer, siempre y cuando hable de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que está registrado en la palabra, ¿verdad? Digo yo de respetar, de darle credibilidad, crédito, si es que está actuando conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Si no, no le hace que sea doctor, no le hace que tenga un doctorado, no le hace que tenga muchos años, no le hace que tenga mucho dinero, o no le hace que esté guapo, gordo, feo, sin importar su situación o su estatus en este mundo. Si no está actuando conforme a las Escrituras, todo es en vano, ¿verdad? Pero si la persona, aunque sea guapo, no sea guapo, tenga dinero, no tenga dinero, esté gordo, flaco, tenga estudios, no tenga estudios, tenga doctorados o no tenga doctorados, tenga hijos, no sea anciano o no sea anciano, predicador de muchos años o no, líder de la iglesia de muchos años o no, bueno, si sea como sea, si está actuando conforme a las Escrituras, se le da crédito para obedecerle, se le da aprobación para tenerlo como un guía y como un instructor del Señor Jesucristo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De manera que a veces la verdad que he existido iglesias, ¿verdad? He existido iglesias que mi iglesia es la iglesia de Cristo. Déjame decirte que es la iglesia verdadera. Que ahorita te voy a leer un versículo que aprueba que lo que yo digo es verdad, ¿verdad? Si tú crees, esto es muy arriesgado de decirlo, ¿verdad? Porque te puedes echar mucha gente en contra, porque existen muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Bueno, pero la verdad que lo que yo te digo te puede ser útil si verdaderamente tú quieres llegar al cielo, ¿verdad? No todas las iglesias te conducen al cielo, ¿verdad? Solamente hay una iglesia verdadera, la única, solamente hay una, no hay más, que te puede conducir al Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esa es la iglesia a la que yo pertenezco, ¿verdad? Y no te lo digo porque yo sea parte de esa iglesia. Yo me puse a comprobar, a investigar que la iglesia que profesa ser la iglesia verdadera a la que yo pertenezco es real y es cierta, ¿verdad? Bueno, yo lo comprobé con estudio, investigando las Escrituras, orando, por medio del Espíritu Santo, llegué a la conclusión de que la Sagrada Biblia aprueba que la iglesia de Cristo es la única iglesia verdadera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, la misma Biblia dice que nada más hay una iglesia que es verdadera. Y si la Biblia dice que hay una iglesia que es verdadera, bueno, lo primero que tengo que hacer yo es empezar a investigar en las Escrituras y ver si mi iglesia está en lo correcto o es falsa, ¿va? Lo mismo sucede con un predicador, lo mismo sucede con un evangelista, lo mismo sucede con un anciano, lo mismo sucede con un líder de que se dice ser de Cristo. Vamos a comprobar bíblicamente a ver si es cierto que viene de parte de Dios o es totalmente falso, ¿va? De manera que yo en mi vida pasada he asistido a unas iglesias que se dicen ser iglesias de Dios y la verdad no lo son, ¿verdad? Y todavía dicen que tienen profetas, ¿verdad?
He visto muchos videos, pero hoy me tocó ver un video. Hoy me tocó ver un video de una iglesia, ¿verdad? Te digo, a veces hacen videos así como que de la IA, ¿verdad? O de la inteligencia artificial, como que parecen muy reales, ¿verdad? Pero como que son videos, como que son videos editados que parecen reales, ¿va? Pero te digo, te digo, el video que yo vi, a lo menos no sé si sea eso, no, pero te digo, es real porque lo he visto, ¿va? O sea, lo he visto, mis ojos los han visto, esa falsedad, y he visto un montón de videos, no es el único video, ¿va? He visto bastantes videos, ¿va? Eh, eh, el video sale una mujer, ¿va? Que supuestamente es pastora en las iglesias, ¿va? Bueno, para empezar, la Biblia reprueba que una mujer predique en las congregaciones, ¿va? Es eso es totalmente contra Dios, ¿va? Está yendo contra lo que está escrito, ¿va? Y como muchas iglesias se dicen tener predicadores, ¿va? Bueno, este video sale una mujer que es pastora, ¿verdad? Y luego te dicen, ¿verdad? De que empiezan a aventar su sermón, ¿verdad? Según ellas empiezan a predicar, ¿verdad? Bueno, en este video, en algunos videos he visto que predican, ¿verdad? Y luego les dicen, el que quiera la bendición de Dios, pase al frente. Y luego ahí va todo, o sea, ahí va todo el genterío engañados por la mujer hacia adelante, ¿va? Según ellos a buscar una bendición de Dios por medio de ella, ¿va? Y en, es, y en este video, la mujer dice, está como que orando, como que ungiendo a una persona, ¿va? Te digo, he visto bastantes videos sobre esto, ¿va? Bastantes, ¿va? Y pues empieza a orar, ¿va? Y está el muchacho, dice, está la persona, dice, lloren, o sea, llorando, y que como que está recibiendo una unción por medio del Espíritu Santo, ¿va? De Dios. O sea, no, fíjate hasta dónde llega el engaño en este mundo y hasta dónde llega la mentira, ¿va? La Biblia dice que la tercera parte del mundo, dice, va en pos de Satanás, ¿va? Es decir, anda en el engaño o cree en la mentira, ¿va? Muy pocas personas hallan la verdad, hallan el camino y hallan la salvación, que es el Señor Jesucristo, ¿va? El cual puede ser hallado en las iglesias de Cristo que por todas partes del mundo, ¿va? Siempre va a haber una iglesia de Cristo muy cercana a ti, ¿va? Te digo esto porque si tú crees que cualquier iglesia te puede salvar, pues no, ¿va? La Biblia dice que nomás una iglesia, ¿va? Es la verdadera, ¿va? Bueno, esa es la iglesia de Cristo, ¿va? Y sus mensajeros, ¿va? Y tú lo puedes comprobar con la Biblia, ¿va? No es algo que yo te lo esté imponiendo, o que mis hermanos te lo impongan, o que las iglesias de Cristo te lo impongan, ¿va? O sea, es algo que voluntariamente tú lo puedes comprobar con la Biblia, ¿va? De la cual no tenemos temor porque sabemos que decimos la verdad, ¿va? O no tengo temor porque sé que te digo la verdad, ¿va? De manera que esta mujer empieza a orar por el joven, ¿va? Y como que lo está ungiendo, ¿va? Y te digo, muchas de las veces nosotros cuando vemos lágrimas a una persona rendida, humillándose, entregándose, dándolo el todo, siendo noble, dice, creemos nosotros que está bien, cuando está totalmente reprobado por Dios, ¿va? Sin importar que esté llorando y sin importar que se esté entregando al cien, ¿va? Algunas personas lo hacen en ignorancia y pueden, como el apóstol Pablo, ser movidos a misericordia a la iglesia de Cristo, ¿va? En donde verdaderamente tus lágrimas valen, en donde verdaderamente la humillación nos cuenta, en donde verdaderamente alcanzamos la unción por el Espíritu Santo y la salvación por medio del Señor Jesucristo, ¿va? De manera que en el video yo veo a la pastora, ¿va? Orando por este joven, ¿va?
Y el joven está totalmente entregado, y sí, sí, y luego, y llora bastantes lágrimas, o sea, llora bastantes lágrimas, y está rendido a la pastora, ¿va? Y la pastora le está tocando la cabeza, ¿va? Le está tocando la cabeza, y está orando por él, ¿va? Y a veces sucede que en otros videos, yo he visto estas mismas repeticiones, las he visto en muchos videos, ¿va? De manera que he visto que empiezan a orar por él. Y tú vas a ser un grande profeta de Dios. Ya Dios me lo declaró. A mí Dios ya me lo había demostrado. Tú todavía no pasabas, pero ahora que has pasado, Dios me lo ha declarado que tú eres el elegido, eres el profeta. Vas a ir a muchas naciones, vas a pronunciar la palabra de Dios. Y está la persona entregada. O sea, humillada, llorando y llorando, y haciendo una entrega total al engaño, a la mentira, de lo cual Santiago dice, oh hombre vano, y qué triste se siente porque pues tú lo ves llorando, o sea, y a la pastora la ves, la pasión es bonita y es buena, siempre y cuando sea acompañada de prudencia, de sabiduría y de verdad, si no, como dice Santiago, vano, oh hombre vano, oh mujer vana, ¿va? De manera que esta mujer empieza a consagrar al nuevo profeta, al nuevo elegido de Dios, al profeta de Dios, al que va a llevar el mensaje a todas las naciones, ¿va? Y esto de profetas se da mucho en todas partes del mundo, ¿va? No, es que yo soy profeta, no, es que yo lo predije, no, es que yo predigo el futuro, no, es que yo soy enviado por Dios, y es que yo soy elegido por Dios y yo profetizo. Bueno, déjame decirte una cosa, ¿va? La Biblia dice que ya no existen profetas. Cualquier persona que se nombra o se constituye o se deja constituir como profeta, está declarando que es maldito y que es anatema, ¿verdad? Y que la ira de Dios reposa sobre él, ¿verdad? Porque según las Sagradas Escrituras, los profetas ya no existen, dejaron de existir, ¿verdad? Para eso hice este tema, para comprobar bíblicamente que en estos tiempos ya no existen profetas, solamente existen predicadores que predican la palabra de Dios, evangelistas que dan un mensaje de salvación de acuerdo al evangelio de Cristo, maestros que enseñan a la iglesia de Cristo, a los creyentes, a vivir rectamente según las escrituras, ¿verdad? Guías, personas que portan luz por el Espíritu Santo según las escrituras, ¿verdad? De manera que si una persona se constituye profeta en estos tiempos, esa misma persona está declarando que está maldita y que es anatema, ¿verdad? Porque en los tiempos actuales los profetas ya no existen, ¿verdad? De manera que yo veo a esta pastora ungiendo a un joven, ¿verdad? Y diciendo que es el profeta de Dios y que es el mensajero y que vas a ir a muchas naciones y que se te van a abrir muchas puertas y que bueno, para empezar, es una pastora ungiendo en público a un joven, ¿verdad? Bueno, Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo 2:12. Dice esta versión de esta manera. Y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada. Este es un mandamiento bíblico de parte de Cristo a las mujeres que se dicen ser cristianas, ¿verdad? Yo me pregunto, esa pastora que estaba ungiendo al nuevo profeta, ¿quién le dio autoridad de hacerlo, ¿verdad? Según las escrituras, ¿verdad? Según las escrituras. O bueno, ella, yo le preguntaría a ella, bueno, según la Biblia, dice, ¿cómo es que tú te dices ser pastora y tener autoridad para ungir a una persona, ¿verdad? Bueno, según la Biblia, ¿verdad? Porque Juan el Bautista dijo de esta manera, Juan el Bautista
dijo de esta manera cuando se reveló el Señor Jesucristo, ¿va? Y cuando le empezaron a decir, ¿va? El Mesías, ¿va? Ya mucha gente le dicen a Juan el Bautista, ya mucha gente dice, lo está siguiendo a él, ¿va? Como dándole a entender, ya lo siguen más que a ti, ¿va? Y luego Juan el Bautista contesta de esta manera: nadie puede tener nada en este mundo si Dios no se lo ha dado, ¿va? De manera que Juan el Bautista estaba en lo correcto, ¿va? Bueno, con esas palabras de Juan el Bautista, pues yo le digo a las mujeres que predican y a las mujeres que ungen a los profetas según en las iglesias que según son de Dios, ¿va? Bueno, ¿cómo Dios les dio ese poder? Si la Biblia en 1 Timoteo 2:12 dice de esta manera: yo no permito que la mujer enseñe en público, que predique, ni tomar autoridad sobre el varón, sino quiero, dice el mandamiento, quiero que permanezca callada. De manera que si yo digo que tú eres un profeta, primeramente tengo que tener autoridad de Dios. Bueno, yo no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre, quiero que permanezca callada. En otra versión dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. De manera que cuando tú crees en las personas, nada más por creer, ¿verdad? Nada más porque, pues nada, es que nada más porque es una persona y a muchos van a las iglesias, dicen, nomás porque ven un bonito escenario, ¿va? Pantallas, iluminación bien grande, ¿va? Y tienen un escenario, dice, mejor que los artistas, ¿va? De manera que eso se le llama atracción, dice, y luego ya nomás con que digan Dios y que mencionen, ya ellos creen que ya están siguiendo lo bueno, sin comprobar que estén haciendo lo correcto, ¿va? Bueno, hablo en dado caso que te interese, en dado caso que te interese la salvación, ¿va? En dado caso que te interese ser salvo por Cristo, ¿va? Hablo a los que les interesa la verdad y los que quieren ser guiados según el espíritu de Cristo, ¿va? De manera que cuando yo veo que primeramente yo digo, oye, ella está enseñando, ¿va? Y luego le está diciendo que al joven, le está diciendo que es un gran profeta de Dios y que Dios se lo reveló, ¿va? Bueno, yo para empezar aquí está la primera parte, ¿va? Y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre, quiero que permanezca callada, ¿va? Bueno, para empezar ahí, cómo ella predica y dice que es pastora. Si la Biblia dice, y no permito que la mujer enseñe en público. Un pastor, una pastora tiene que enseñar. Y no permito que la mujer enseñe en público. Y luego dice que le dice a la persona, te digo, esto sucede en muchas iglesias, en bastantes iglesias, que se dicen ser profetas, ¿va? Y luego dice, y ni domine al hombre. Entonces, ¿cómo es que ella le está dando autoridad diciéndole que va a ser un profeta y que Dios que se lo reveló y que va a ir a muchas naciones, ¿va? Y que te digo, sí lo va a ir, ¿va? Sí va a ir, pero no es profeta de Dios, ¿va? Es un profeta del diablo y va a ir a muchas naciones a engañar a las naciones, ¿va? Porque los profetas en este tiempo, pues ya no existen, ¿va? Existen los mensajeros de Dios, existen los evangelistas, los predicadores, los instructores de Cristo, ¿va? Pero profetas, déjame decirte que la Biblia dice que ya no existen, ¿va? De manera que si alguien se dice ser profeta, la persona sola está declarando que es maldita, sola está declarando que es mentirosa, sola se está declarando que es anatema. Efesios 5:6. Lo peor del caso es que en estos tiempos, como ya tenemos la Biblia y como la Biblia es un ejemplar que cualquiera lo puede adquirir, si tú quieres una buena Biblia, o sea, que tenga un bonito forro,
una portada bonita, letras grandes y quieres comentarios o bueno, existen las Biblias de estudio. Ya si tú quieres un tipo de Biblia de esos, pero que sea una Biblia, la que todos conocemos, ¿verdad? La que es la Biblia verdadera de Dios, ¿verdad? La que ni se le agrega ni se le quita, la que contiene 66 libros, ¿verdad? Bueno, si tú quieres una Biblia, tú la puedes obtener al gusto que tú quieras. Tanto como se te puede vender barata, un precio promedio o un precio caro, ¿va? De acuerdo a tu gusto, ¿va? Pero déjame decirte que la Biblia es un ejemplar que tú lo puedes obtener hasta gratuitamente, aun cuando se necesita dinero para hacerla, aun cuando se necesita dinero para hacértela llegar. La Biblia es un ejemplar que cualquier persona puede obtener gratuitamente, ¿va? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que en estos tiempos Dios ya no va a tener por inocente al culpable, ¿va? Ni ya tampoco va a dejar pasar en alto, dice, la maldad de este mundo, ¿va? De manera que si tú eres engañado por alguna persona que te hace creer que es de Dios, o te hace creer que es la iglesia verdadera, o te hace creer que ese es el camino correcto cuando no lo es, no creas tú que Dios te va a tener por inocente. Ay, es que yo no sabía y me engañó, no. Porque la Biblia dice que para eso el ejemplar de la Biblia puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿va? Y puedes obtenerla gratuitamente, ¿va? Para que todo aquel que le interese la vida eterna y quiera vivir en el cielo y quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios pueda estudiar. Pero si te gana la flojera, si te vale, si lo ves como algo ligero, si no te interesa, dice, siempre la Biblia va a permanecer cerrada y muy alejada de ti, aunque la tengas en la casa, ¿va? Nunca la vas a leer, ¿va? Esto sucede a las personas que no le interesan las cosas de Dios, ¿va? Que no le interesa la vida y que no le interesa la salvación, ¿va? Y de los cuales, dice, son engañados por el diablo, ¿va? Les hacen creer que son profetas cuando son unos estafadores y engañadores, ¿va? Inclusive, estando en la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, dice la Biblia que inclusive en la verdadera iglesia se han introducido lobos rapaces, dice que no van a perdonar al rebaño. Es decir, se han introducido personas que son, del equipo del diablo, se han introducido a las iglesias de Cristo a hacer pecar a los hermanos, a hacerlos errar. Por eso es la gran importancia de aquel que quiera salvar su vida y aquel que quiera andar en luz y aquel que quiera ser como el rey David, diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra, a aquel que no quiera trompezar, a aquel que no quiera caer, a aquel que no quiera ser desarraigado del pueblo de Dios y aquel que quiera permanecer en la luz y que el Espíritu de Dios permanezca en él, o el de Cristo, siempre va a tener la Biblia abierta, siempre va a velar las Escrituras y no se va a dejar engañar, ¿verdad? Porque ni siquiera la iglesia de Cristo se salva de los engañadores de este mundo, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, vendrán ustedes falsos maestros, ¿va? Lobos rapaces, ¿va? Falsos profetas, ¿va? A engañar y a desviar al pueblo de Dios. De manera que, pues si tú eres una persona que no valoras la Biblia, valorar la Biblia no es que tú digas, ay, la Biblia es bien hermosa. Valorar la Biblia no es que tú digas, ay, la palabra de Dios es lo mejor que puede haber en el mundo. Valorar la Biblia no digas, ay, qué bonita es la Biblia. Valorar la Biblia no es que la traigas para arriba y para abajo, o que la tengas en tu casa. Eso no es valorar la Biblia. Valorar la Biblia es abrirla, orar y estudiarla. Escudriñar las Sagradas Escrituras, leerlas, interesarte, pedir sabiduría a Dios, como dice Santiago, ¿va? Tener interés por descubrir cuál es la verdad, la cual te salva y te conduce a la vida eterna, ¿va? Efesios 5:6. Porque si tú te dejas engañar, no creas que esto Dios te lo va a tomar, ay, pobrecito, lo engañaron, no. La Biblia dice que Dios castiga tanto el engañador como el que se deja engañar. Y tú dirías, pero es que pues yo no sabía, tenías una Biblia. Podías, incluso personas, aunque no estén bautizadas y no tengan el Espíritu Santo,
aún así Dios ve que en ellos hay un deseo, de corazón sincero, de buscar la verdad, de buscar la salvación. Inclusive Dios las arrima a las iglesias de Cristo, ¿va? Aunque no sean, a que descubran la verdad. Y luego, después de obtener el bautismo, de ser bautizados y obtener el Espíritu Santo, Dios los empieza a guiar aún más por medio del Espíritu Santo, del interés que tenga en la palabra de Dios, ¿va? Pero la persona que se deja engañar en el mundo espiritual, del conocimiento de la salvación, dice, la persona que se deja es una persona floja, es una persona pasalona, es una persona mediocre, es una persona descuidada, es una persona desinteresada, es una persona que juega, es una persona que toma a la ligera algo que verdaderamente es lo más serio que existe en el mundo, que es la salvación, ¿no? Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Ay, es que tú eres profeta, eres ungido por Dios y Dios me acaba de hablar esta noche y ya me había declarado Dios que tú ibas a venir y que tú eres el profeta, el elegido por Dios. Y está el otro llore, bien emocionado, ¿va? Creyéndose las mentiras de esa mujer, ¿va? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿va? Es decir, Cristo dijo claramente, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, el que llore, el que siga a cualquier persona sin comprobar si es de Dios, el que incluso hay personas, dice el apóstol Pablo, que dice, yo sé que mis compatriotas, yo sé que los fariseos, dice, lo que hacen, dice, lo hacen con un celo, dice, que no tienen una idea, dice, no tienes una idea de la entrega que tienen en lo que hacen. Dice, pero lamentablemente, dice el apóstol Pablo, lo hacen sin ciencia, lo hacen sin conocimiento, no están interesados en la palabra de Dios, no lo hacen de corazón sincero ni con un corazón limpio, para poder entender cuál es la voluntad de Dios, obedecerla y ser salvo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De manera que Dios siempre ha ordenado desde el antiguo pacto hasta el Nuevo Testamento, dice, escudriñen las Sagradas Escrituras, lean la Biblia, sean doctos en cuanto a la palabra de Dios, léanla lo más que pueda, trágate este librito. El apóstol Pablo dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, dice, porque eso es lo que te va a salvar. Y si Dios ve que tú ya eres cristiano y que tienes el Espíritu Santo y que tu corazón es sincero, limpio, recto, y quieres la salvación, Dios te va a dar luz y guía en este mundo de acuerdo a la palabra de Dios, para que no caigas en el engaño. Porque ni siquiera nosotros, los que somos de las iglesias de Cristo, nos salvamos del engaño. Porque se introducirán a vosotros, dice, falsos maestros, falsos apóstoles. Bueno, que ahorita los apóstoles ya no existen, ¿va? Falsos profetas, ¿va? Que no perdonarán al rebaño, que los engañarán y los apartarán del Dios vivo, ¿va? Y dices tú, bueno, pues Dios va a tener misericordia de mí porque pues yo no sabía, ¿no? Tú no quisiste saber porque no quisiste investigar, porque no quisiste leer, porque no te interesaste, porque lo tomaste a la ligera. Nadie os engañe con palabras vanas. Es lo mismo, no se dejen engañar. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que se dejan engañar. Sobre los hijos de desobediencia. El problema más grande que puede haber en una iglesia o en las religiones en el mundo, la mayoría de las personas creen que la religión no es de Dios. Pues déjame decirte que la religión es de Dios, ¿va? Porque la Biblia lo dice. La religión es Cristo. La religión es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios, ¿va?
muchas personas, el problema de que son engañados es que ellos idolatran a su predicador, idolatran al que se dice ser anciano, idolatra al que se dice ser diácono, idolatra al que se dice ser maestro, ¿va? Y no se diga si tiene muchos años en la iglesia, pues en la iglesia que sea. No se diga, inclusive en la iglesia de Cristo, ¿va? Inclusive, ¿va? Los idolatran. Dejan de ver a Cristo como el guía, dejan de ver a Dios como su Salvador, apartan la Biblia, la tienen con ella, la llevan incluso hasta las iglesias, pero nunca la abren. La abren por noción, en las predicaciones, en las clases la abren por noción, porque todo el mundo lo hace, pues yo también. La llevan por costumbre, porque un cristiano pues debe llevar la Biblia, pero es nomás por llevarla. El momento que empieza la clase no están interesados, solamente hacen acto de presencia. La abren porque es algo que todo el mundo yo veo que la abre, ¿verdad? Pero no se interesan, no profundizan, no tienen temor de Dios, no tienen un interés por alcanzar las promesas que Cristo nos da a través de la obediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que cuando les ponen a un predicador enfrente, hablando en general, ¿va? Aunque las iglesias de Cristo son las únicas verdaderas, pero también hay falsos maestros y falsos predicadores, ¿va? Que no son de Dios, que son del diablo, ¿va? A lo menos eso es lo que dice la Biblia, ¿va? Pero a veces a las personas las vemos como si fueran Dios. Todo lo que diga está bien. No, es que dice mi predicador. No, es que dice el hermano. No, es que dice el anciano. No, es que dice el diácono. No, es que dice aquel hermano. ¿Va? Y luego tú te preguntas, ¿va? Dice, ¿y tú ya comprobaste que sea de acuerdo a las escrituras? No, es que tiene muchos años. O sea, tiene muchos seguidores. Mucha gente lo sigue. Y es muy respetado. Pues ya comprobaste que es de acuerdo, que lo que se está hablando está de acuerdo a las escrituras. Y de manera que esta es la oportunidad para Satanás, dice, para desviar a mucha gente a la mentira, ¿va? Aunque te digo, en su mayoría las iglesias de Cristo tienen predicadores, evangelistas y maestros que son reales y que son de Dios, ¿va? Pero no, hay predicadores que no son de Cristo, ¿va? Aún dentro de las iglesias de Cristo, o líderes o hermanos, ¿va? O maestros, ¿va? Que son introducidos por Satanás para desviar a una iglesia de Cristo, ¿va? De manera que si tú te dejas engañar, es porque tú lo quisiste, ¿va? Y si tú creías algo que te habían dicho y que ni siquiera está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, bueno, ese ya es tu problema, ¿no? Porque no quisiste obedecer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De manera que en la Biblia, en la iglesia de Cristo, que inició en el año del Pentecostés, por medio de la predicación de Pedro, ahí está el registro del nacimiento de la iglesia de Cristo, a la cual pertenezco yo, ¿va? Y que hay muchas en todo el mundo, ¿va? Ese es, ahí es el punto de partida de la iglesia de Cristo, ¿va? Nuestra fecha de fundación no está escrita en una placa. Nuestra fecha de fundación, literal, está escrita en las Sagradas Escrituras, ¿va? En el día del Pentecostés, en el libro de Hechos, por medio de la predicación del apóstol Pedro, ¿va? Cuando él da su primer discurso, ahí empiezan a los cristianos, ahí empiezan las personas a escuchar el primer sermón y son bautizados, ¿va? Y en el libro de Hechos se les llama por primera vez cristianos, ¿verdad? Y ahí, así es como nace la iglesia de Cristo, que hasta el día de hoy existe, ¿verdad? De manera que si tú te acercas a la iglesia de Cristo y nunca vas a ver una placa que digan, nuestro fundador es fulanito de tal, ¿verdad? No. Nuestro fundador es Cristo. Por eso se le conoce como la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Quieres saber cuándo inició nuestra iglesia? ¿Quieres saber cuál fue nuestra fundación? ¿Cuándo iniciamos? Te vamos a abrir la Biblia. Y te vamos a decir, aquí, creo que es en el capítulo 2, en donde Pedro empieza a predicar, empieza a hablar la palabra de Dios y se bautizan los primeros
las primeras personas y se convierten a Cristo, ahí está nuestra fecha de fundación, ¿verdad? Ahí está nuestro registro, cómo inició la iglesia de Cristo, que hasta el día de hoy existe, ¿verdad? Porque estamos esperando la venida de Cristo. Pero en ese trayecto, en lo que Cristo viene, dice, muchos engañadores, dice, andan por el mundo entero, sacando iglesias por donde sea, religiones por donde sea, profetas por donde sea, e inclusive dentro de las iglesias de Cristo corremos el riesgo de que se han introducido algunos, te digo, en su mayoría, todos los predicadores son de Dios, pero hay algunos, dice, que verdaderamente hacen pecar al pueblo de Dios, porque tienen la misión de Satanás de apartarlos de Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:1. Un profeta, hay muchas iglesias que se dicen ser profetas, ¿verdad? No, es que yo soy profeta y que no sé qué, no me los veneran tanto, ¿verdad? Y que no, es que es profeta y que los profetas ya no existen. Te voy a decir que es un profeta, ¿verdad? Un profeta es una persona que va a traer, ya sea a la nación o ya sea al mundo, un mensaje que nadie había escuchado, que nadie sabía de parte de Dios. Es decir, Dios escogió por su santidad, por su nobleza, por su corazón limpio y sincero y recto, por ser justo. Dios desde el cielo lo vio, lo escogió, elegido para ir a anunciar un mensaje que nunca el mundo había escuchado, jamás. Nuevo, completamente nuevo. Un mensaje, de manera que Dios se lo transmite a la persona y luego esa persona va y lo anuncia a las personas o personas que Dios le ordenó que le dijera, ¿verdad? Entonces, un profeta es aquel que anuncia algo nuevo, algo que nunca se había escuchado, un mensaje de parte de Dios. Bueno, yo quiero que te pongas a meditar en esto que te voy a decir. Si tú te dices ser profeta, ¿qué me vas a transmitir? ¿Nuevo de parte de Dios para mí o para las iglesias de Cristo o para las demás religiones? Cosa que según Dios te declara en sueños o en visión, o que te haya hablado como le hablaba a los patriarcas directamente, ¿verdad? Bueno, dime, ¿qué cosa nueva nos vas a transmitir, ¿verdad? Ahora, porque un profeta no es alguien que te va a anunciar algo que ya está profetizado. Un profeta te va a dar un mensaje nuevo de parte de Dios. Bueno, la Biblia dice que nosotros a la Biblia no le podemos agregar nada y que a la Biblia no le podemos quitar nada. Es decir, que los cristianos únicamente nuestra enseñanza y lo que Dios quiere está registrado en la Biblia. Los mandamientos que el cristiano o la iglesia de Cristo sigue está en el Nuevo Testamento, ¿eh? En la época actual que es el cristianismo, ¿va? La ley de Cristo, ¿va? El Nuevo Testamento lo tenemos para comprender el Nuevo Testamento, ¿va? El Antiguo Testamento lo tenemos para enseñanza de cómo los antiguos desobedecieron y perecieron, ¿va? Y cómo muchos también obedecieron y alcanzaron salvación, ¿va? De manera que es por eso que la Biblia se compone del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nadie le puede quitar y agregar lo que está escrito, ¿va? Cristo dice que el que obedezca lo que está aquí escrito, dice, se va a salvar. Bueno, si tú te dices ser profeta, dime, ¿qué me vas a decir? Si la Biblia dice que nada más debemos de obedecer lo que está en la Biblia, que si tú quieres agregar algo nuevo, la Biblia dice, maldito o que sea anatema todo aquel que le agregue o le quite a las Sagradas Escrituras. Bueno, si tú te dices ser profeta, tú mismo estás diciendo que eres maldito, porque un profeta es alguien que trae un mensaje nuevo de parte de Dios. Bueno, y si Dios está diciendo que a la Biblia no se le puede ni quitar, ni agregar,
porque entonces vas a ser anatema y maldito, aún sea un ángel del cielo. Dice, les anunciaré una cosa diferente de lo que ya está escrito, sea anatema, aún si uno de nosotros, de los que viven en el mundo. Bueno, un profeta, primeramente un profeta, tiene que portar un mensaje nuevo que nadie había escuchado de parte de Dios para la humanidad. Bueno, si Dios ya nos dio la Biblia y no quiere que le quitemos ni le agregamos, ¿qué me vas a anunciar de cosas nuevas? De manera que si tú te dices ser profeta, tú solo te estás declarando ser mentiroso, solo te estás declarando ser anatema y solo te estás declarando ser maldito por Dios. Porque nadie puede traer mensaje nuevo, ni nadie le puede quitar mensaje a la Biblia. Nadie le agregue ni le quite. Es decir, ya nadie puede portar una profecía de parte de Dios. Ya a Dios ya nadie le habla a través de sueños, a través de visiones, a través de que le haya declarado, ya sea como Moisés cara a cara, porque ya todo está profetizado y ya todo está escrito. De manera que un profeta es alguien que porta un mensaje nuevo de parte de Dios. Si tú me dices que traes algo nuevo, entonces yo te considero maldito, te considero anatema y mentiroso, porque nadie le quite ni le añada nada a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es lo que te digo, o sea, hasta aún dentro del pueblo de Dios, pueden haber personas, dice, que te estén mal aconsejando, que te estén haciéndote creer incluso que estás en pecado cuando estás haciendo las cosas bien, o cuando estás haciendo las cosas bien, te dicen que es pecado y luego hasta te apartan de Dios, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, ¿verdad? Te digo, en la iglesia de Cristo, cuando Pablo asistía a la iglesia de Cristo, y cuando Apolos asistía a la iglesia de Cristo, y cuando Cefas, el apóstol Pedro, asistía a la iglesia de Cristo, haz de cuenta que hubo como una batalla, ¿va? Como un combate, ¿va? De que muchos miembros de las iglesias de Cristo empezaron a decir, no, es que yo soy de Cefas, y otros, no, es que yo soy de Apolos, y otros, no, es que pues yo de Bernabé, y no, pues yo de Pablo. Dice Pablo que inmediatamente, dice, Pablo se enojó, dice, se sintió mal, y empezó a reprender a estas personas, ¿verdad? Oye, espérate, o sea, ¿cómo? Porque Pablo de volada vio el peligro, vio la oportunidad de Satanás, de que en vez de que hagan al Dios, al Señor Jesucristo, lo hagan su Dios, su guía y su maestro, en vez de que hagan de la palabra su guía y su maestro, ya estaban empezando a ser idólatras, ya estaban empezando a confiar en un simple hombre. No, es que yo soy de Apolos, no, es que yo soy de Bernabé, no, es que yo soy de Cefas, y no, pues es que yo soy tuyo, Pablo, va, y tuyo, Pablo, va, y no, Pablo, espérate, o sea, doy gracias a Dios que yo no he bautizado a ninguno de ustedes, va, porque Pablo se da cuenta de la gran destrucción que estaba empezando en esa iglesia de Cristo, ¿va? De manera que Pablo les pone un alto, ¿va? Y les dice, acuérdense en que Cefas no murió por nosotros en la cruz, acuérdense que Bernabé no murió por nosotros en la cruz, acuérdense en que Apolos, dice, no murió por ustedes en la cruz, acuérdense en que yo, Pablo, dice, simple y sencillamente soy un mensajero de Dios, ¿va? Un predicador de Cristo, un apóstol de Cristo, yo no morí por ustedes en la cruz, ¿va? No hagan de nosotros no hagan de nosotros, no nos hagan idólatras, y no se hagan idólatras ustedes, ¿verdad? Viéndonos como lo máximo, como ustedes son los buenos, nuestros guías, nuestros jefes, no.
nosotros les anunciamos palabra de Dios. Vean a Cristo como el Maestro. Vean a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Porque si ustedes empiezan a poner toda su confianza en un hombre, aunque este hombre ande bien delante de Dios, ustedes ya pueden, hay una posibilidad, dice, que ustedes caigan en confianza, en que ustedes ya no quieran escudriñar las escrituras y que todo lo que diga ese hombre está bien. Y Satanás, al darse cuenta, lo va a ir a atacar. Y si lo vence y lo hace errar, ustedes le van a creer. Y ustedes van a empezar a seguir cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, nomás por el tiempo que tiene en la iglesia, sin siquiera colaborar, si todavía sigue actuando bien o ya está actuando mal, ¿verdad? Porque te digo, todo el tiempo de nuestra vida aquí en el mundo tenemos una guerra con Satanás, ¿verdad? Y hasta que te mueras, Satanás va a intentar que tú te desvíes del camino, ¿verdad? Si tú velas, perseveras, eres fiel, oras, te mantienes firme en la palabra de Dios, no te va a hacer que te muevas del camino, ¿verdad? Pero aquellas personas cristianas que ponen toda su confianza en un líder de la iglesia de Cristo, dice, y cierran el libro, y todo lo que diga el líder está bien, sin colaborar a las Sagradas Escrituras, dice, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde se le abre la puerta a Satanás. Satanás va con todo. Para empezar, Dios no se agrada de eso. Dios se empieza a apartar de ese grupo de personas, aunque sea la iglesia de Cristo, ¿va? De manera que si Satanás llega a vencer a un líder, y luego como tantos años confiaron en él, y tantos años, y como ya cerraron la Biblia, ya todo lo que el líder les diga está bien, ¿no? Ya todo lo que el predicador diga está bien, ¿no? Sin colaborar, que esté de acuerdo con las Sagradas Escrituras, ¿no? De manera que cuando tú haces de Cristo, toda tu confianza está en Cristo y no en un líder. No que no confíes en el líder, ¿va? Que tú confíes en el líder, que creas en el líder, pero siempre y cuando, dice, nunca dejes primeramente confiar en la palabra de Dios. Primeramente afirmarte en la palabra de Dios. Colabora que lo que tu líder esté diciendo, predicando o diciendo sea de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Porque si no es así, dice, mucho pueblo va a empezar a caer en el engaño. Porque ven a los líderes de las iglesias de Cristo como lo máximo, ¿verdad? De que no, es que me cae muy bien y es que me agarra el cachetito y me dice que ay, qué bonito cachetoncito y está bien chapeadito y mira qué bonito y no, me hace sentir muy bien, ¿verdad? Y ya te empieza a todo lo que te diga y dice, está bien, sin colaborar, que sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y te digo, o sea, no tenemos que confiar en nuestros líderes, tenemos que creer en nuestros predicadores, tenemos que hacerles caso, siempre y cuando colaborar, que se esté haciendo de acuerdo al que es más importante, que es la palabra, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Te digo, hay personas, Deuteronomio 18:12, hay personas, fíjate, yo en lo que tengo experiencia en la iglesia de Cristo, ¿va? En la iglesia, ¿va? Hay personas que hacer ejercicio es pecado, creen que es pecado, ¿va? Bueno, hay personas que hacer ejercicio pues es normal, es bueno, ¿va? Bueno, para empezar, la Biblia dice, hay que a lo bueno le llaman malo, ¿va? Y a lo malo llaman bueno. Ahora, otra cosa. Es un ejemplo nada más, ¿va? Otra cosa. Incluso hay personas que llegan a comprobar la vida de Saúl como una persona que es atleta, ¿va? Porque a ellos les inculcaron que el ejercicio es pecado, ¿va? Cuando la Biblia dice, hay de lo que a lo bueno llaman malo, ¿va? Si tú haces una investigación mundialmente, donde quiera que vayas, y tú empiezas a hacer una encuesta, si el ejercicio es bueno o es malo, todo el mundo te va a decir que es bueno. Incluso los que, no quiere decir que si no haces ejercicio, no quiere decir que seas una mala persona, ¿va? Pero inclusive se dice que los que aborrecen el ejercicio, aborrecen la disciplina. Y los que aborrecen el ejercicio, se puede decir que son más malos que los que hacen ejercicio, ¿va?
es una encuesta que tú puedes hacer mundialmente, ¿va? Mundialmente, o sea, y todo el mundo te va a responder que es bueno, todo el mundo, pobres, de clase media y de clase alta, ricos, ¿va? Todo el mundo te va a contestar, es bueno. Bueno, la Biblia también dice que es bueno. No hay ninguna parte en la Biblia, ninguna parte, ningún versículo que diga que el ejercicio es malo. Mas, sin embargo, algunos creen, porque crecieron, les inculcaron que era malo y que era pecado, sin colaborar bíblicamente, que, oye, pues, ¿dónde dice en la Biblia que es malo o que es pecado? ¿Va? Y si tú, te digo, lo puedes comprobar mundialmente, y todo el mundo sabemos que el ejercicio y que el deporte es bueno y es saludable y es de bienestar para el cuerpo, ¿va? Y si tú quieres colaborarlo con la Biblia también dice que es bueno. La Biblia no dice que es malo. Hay un versículo en la Biblia que dice, porque el ejercicio corporal, dice, para poco aprovecha. No está diciendo que es malo. Te está dando a entender, el ejercicio corporal, ustedes saben que les ayuda mucho en esta vida. Inclusive la gente los que hacemos ejercicio, a mí me gusta mucho el ejercicio y los deportes, ¿va? Bueno, inclusive la gente que hace ejercicio, si tú le puedes preguntar a un doctor, pregúntale a un doctor, ¿va? Ve y dile a un doctor, y dile a un doctor, doctor, ¿a poco es cierto que es malo hacer ejercicio? Ah, sí, el ejercicio siempre ha sido bueno y siempre ha sido saludable y es recomendable aún por los doctores, ¿va? Bueno, la Biblia nunca dice que es pecado. La Biblia nomás está dando a entender cuando dice, el ejercicio para poco aprovecha. No está diciendo que es malo. Aquí en ese versículo Dios está haciendo una comparación de lo que es ejercitarte en la piedad, que es la Biblia, y lo que es ejercitarte corporalmente. Las personas que hacen ejercicio lo hacen para verse mejor, para tener mejor salud, para cuidar su cuerpo. El que ama su cuerpo, si la Biblia dice, todo el mundo ama su cuerpo y lo sustenta. Bueno, y a muchos les causa un bienestar en la vida. De manera que por donde le busques es bueno el ejercicio, ¿va? Deuteronomio 18:12. Y luego hay un versículo en la Biblia que cuando dice que el ejercicio de poco aprovecha, te está dando a entender, ustedes hacen ejercicio porque ya descubrieron que les causa bienestar, que tienen privilegios por hacer ejercicio, ¿va? Bueno, eso nomás les va a servir mientras estén en el mundo, ¿va? No, y aún así ustedes lo ven como lo máximo. Bueno, déjenme decirles que ejercitarse en la piedad, dice, es mucho más, así como si el ejercicio te dice, le sacas muchas cualidades, mucho bienestar, le sacan ustedes al ejercicio, y tú puedes hacerle, interrogar a una persona que hace ejercicio. Tú interrógala y vas a ver que no quiere dejar de hacer ejercicio porque le causa mucho bienestar en el mundo, ¿va? Desde una buena imagen, desde evitar colesterol, desde no intumirte, desde no oxidarte, desde despertarte, te crea energía, te hace sentir bien, te ayuda, te da condición física, te ayudan mucho. Bueno, dice Cristo, bueno, ustedes hacen ejercicio, dice, porque les es provechoso, ¿va? Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios, dice, es mucho más provechosa, dice, que el ejercicio, ¿va? No te está diciendo que el ejercicio es malo, no te está diciendo que dejes el ejercicio, te está diciendo, si ustedes se han dado cuenta que cuando se dedican a hacer ejercicio, les concede muchos beneficios en la vida, pues bueno, déjeme decirle que el estudiar la palabra arrebasa eso. Estudiar la palabra tiene mucho más beneficios en esta vida y sigue teniendo beneficios después de esta vida. De manera que cuando tú haces ejercicio, dice Cristo, sí te da beneficios y sí es bueno, dice, pero nomás te sirve en este mundo, ¿va? Pero aquel que se ejercita en la palabra, dice, le sirve en este mundo y le es más provechoso aún más que cuando hace ejercicio, y le sigue sirviendo en el mundo venidero, que es la vida eterna, ¿va? De manera que Cristo en el Nuevo Testamento nomás está haciendo una comparación de que es más provechoso ejercitarse en la piedad, dice, que el provecho que ustedes le ven al ejercicio, ¿va? No está diciendo que el ejercicio es malo, no está condenando el hacer ejercicio, ¿va? Porque entonces el mismo Cristo se daría la contra él mismo, ¿va? Pues si yo hice los músculos, pues si yo hice el cuerpo, pues si yo creé la masa corporal en el ser humano, ¿cómo lo voy a calificar
que es malo algo que yo mismo creé, ¿va? De manera que es bueno haciéndolo para todo, hay una manera de hacerlo, de una manera ordenada según las escrituras, ¿va? Pero a veces tú crees que porque una persona te dijo que es pecado, ya es pecado sin serlo. Y luego, no, es que como Esaú, ¿va? Que dice, cazaba, pero ahora como que en deportes, ¿va? O sea, sacando unas conclusiones totalmente que están fuera de la Biblia, que ni siquiera la Biblia lo hizo, ¿va? En lo cual la Biblia dice, inventan nuevas formas de pecar, ¿va? Inventan nuevos pecados que ni siquiera vienen registrados en la Biblia, que aunque la Biblia dice que es bueno, ellos dicen que es malo, ¿va? Claro, teniendo en cuenta esto, ¿va? Que el ejercicio es algo, que es permitido por Cristo y que es bueno. Bueno, pero también tú ten en cuenta esto, ¿va? Que hay cosas que son buenas en este mundo y que están permitidas. Pero como dice el apóstol Pablo, no todo me conviene. Si para ti el ejercicio o el hacer ejercicio, dice, aunque te es permitido y aunque es bueno, dice, te es ocasión de pecado, dice la Biblia, córtalo y échalo de ti. Pero fíjate cómo dice, si para ti te es ocasión de pecado, pero si para ti te ayuda y te es bienestar, aunque es más provechoso la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios sea mucho mejor. De hecho, la palabra de Dios es mucho más provechoso que todo, que tu trabajo, que tu esposa, que tus hijos, que tu dinero, que todo. O sea, la palabra de Dios arrebasa todo. Dios nomás hace una comparación, el estudiar la palabra o el obedecer la palabra con los deportistas, porque dice, yo ya vi en los seres humanos que ya descubrieron que el deporte es de gran beneficio y de gran provecho para la humanidad, para los que lo practican. Bueno, déjenme decirles que hay algo todavía mucho más provechoso para que te interese en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, ¿va? Y que claro que está por encima de todo, ¿va? De manera que aquel cristiano que dedica su vida a estudiar la palabra de Dios, sea predicador o no sea predicador, le es de mucho provecho sobre todo lo que posee. De manera que, dice el apóstol Pablo, hay muchas cosas que son lícitas, es decir, que son permitidas por Dios y que son buenas, dice, pero si alguna de ellas no tienes dominio y te hace pecar, dice, aléjate de ella, ¿va? Pero si tú tienes dominio y no pecas, pues continúa. Es decir, Mateo dice, si tu brazo derecho te es ocasión de pecado, córtatelo y échalo de ti, ¿va? Es decir, un brazo es bueno, una mano a todos nos ayuda. Sí, pero si te está haciendo pecar, dice, es mejor que lo cortes y que lo eches de ti, dice, y que entres manco a la vida, dice, que todo completo, por no quererlo perder, dice, te pierdas de la vida eterna, ¿va? O sea, el brazo, pues es bueno, ¿cómo va a ser malo, va? Pero hay cosas que para algunos seres humanos o algunos cristianos, aunque sean buenas, les hacen pecar, ¿va? Bueno, el ejercicio es bueno, no es pecado y no es malo, ¿va? Es algo que Dios creó, es algo que proviene de Dios, ¿va? Bueno, pero si el ejercicio te es ocasión de pecado, no lo hagas. Pero si tú tienes dominio por el Espíritu Santo y lo haces para tu bienestar, para cuidar tu cuerpo, para salud, lo haces como terapia, dice, lo haces porque pues también es parte de que te ayuda algo en esta vida, bueno, pues hazlo, pero no peques. Si tú puedes tener el dominio de realizarlo y no pecar, estás bien, estás aprobado delante de Dios. Pero si te está causando pecado, córtalo y échalo de ti, ¿va? De manera que yo no le puedo decir a una persona, no, es que te digo porque a veces hasta me he topado hermanos que hacen ejercicios y luego se sienten indignados y luego se sienten avergonzados y yo pues dentro de mí yo pues ¿por qué, va? O sea, pensaba yo pues ¿por qué, va? Bueno, porque creyeron que es pecado, va, cuando es algo bueno, va. Y luego llegan a pensar algunos que es algo malo. Bueno, no es malo, ¿va? Ni es pecado, ¿va? Hay cosas que son buenas que probablemente te hagan pecar. Si te hace pecar, dice, córtalo de ti. Si no, no es necesario que lo cortes, ¿va? Déjalo, síguelo haciendo si te es de beneficio, ¿va? De manera que esto es de total honestidad, ¿va? Para aquel que quiere llevar una vida santa delante de Dios, se examine y vea qué le ocasiona pecar y qué no, ¿va? Y luego yo digo, pues, ¿por qué dirán que es pecado, va? Bueno, pues unos dicen que por la vanidad, ¿va?
pues todo es vanidad en este mundo, hasta tu trabajo es vanidad. Pero Dios le llama vanidosos a aquellos que no toman en cuenta la palabra de Dios, aquellos que no se interesan en Cristo. Esos son vanidosos, porque la Biblia dice que todo es vanidad. La Biblia no dice, no, es que eso es vanidad. No, la Biblia dice que todo en este mundo es vanidad. De manera que si tú no te interesa Cristo, que es la vida eterna, dice, vives, eres un hombre vanidoso. Pero si tú vives en este mundo y ya crees en Cristo, ya has dejado la vanidad atrás. Eso no quiere decir que te esfuerces por verte bien, porque te vistas bien, porque busques prosperar y vivir una vida agradable que te sea permitida sin violar la ley de Dios, ¿verdad? Y ya te has olvidado de la vanidad. Pero hay gente que está tan enamorada de este mundo, que está tan arraizada en lo que hay en este mundo, que no tiene tiempo para Dios, porque cree que Dios le es pérdida de tiempo. De manera que no quiere perder el momento en vez de ir a la iglesia, se va a un paseo con su esposo o sus niños, ¿va? En vez de ir a la iglesia, ¿va? Bueno, esas son las personas vanidosas, ¿va? Hay una campaña en la iglesia, dice, pero él o ella prefiere ir con el novio o con la novia en vez de ir a la reunión. Bueno, esa es una persona vanidosa. Está más interesado en lo del mundo que en lo de Dios. Fue a la iglesia en la mañana, en la tarde hay otra reunión, viene el esposo, ella va a la iglesia, viene el esposo y se la lleva a pasear. Pues es que cómo voy a desperdiciar este momento, todo gratis, y luego me voy a pasear, me voy a divertir, y se va, se la lleva el esposo de paseo con sus hijos, y ya no fue en la tarde. Bueno, esa es una persona vanidosa, prefiere más el mundo que lo de Dios. No que pasearte sea malo, no que ir al cine sea malo, no que los deportes sean malos, no que el vestirse bien sea malo, no, vanidoso es aquel que siempre es atraído por lo del mundo y deja a Dios atrás. Si una persona tiene un trabajo que no le permite reunirse en la mañana y en la tarde el domingo, que es el día que adoramos a Cristo, que es el día que veneramos a Cristo porque murió en la cruz y porque resucitó, y gracias a eso nosotros somos salvos, entonces nosotros de corazón agradable presentamos nuestras ofrendas a Dios y vamos a la iglesia, ¿no? Bueno, de manera que si un trabajo no te permite reunirte en la mañana y en la tarde, estando en una ciudad que es industrial y que hay mucho trabajo, dice, pero tú aún así prefieres el trabajo que ir a la iglesia, bueno, eso se le llama vanidad. Estás fuertemente arraigado por la vanidad que perece que por lo de Dios. Porque si tú vas a trabajar en la mañana, en vez de reunirte en la iglesia de Cristo, dime tú, ¿a qué fuiste a trabajar? ¿Dinero? Dice, va a perecer. El día que mueras ya no lo vas a tener. Mas, sin embargo, si tú vienes a Cristo, en vez de ir a trabajar, dice, lo que tú vas a escuchar, y si lo pones en práctica, y si fuiste a adorar al Espíritu, Dios te lo va a tomar en cuenta y vas a adquirir la vida eterna. Pero si tú en vez de eso prefieres el trabajo, bueno, eres una persona vanidosa. Aunque te vistas bien feo, o aunque estés gorda o gordo, o estés guapo, o como estés, a eso se le llama vanidad. Se le llama vanidad a todo aquel que pone las cosas del mundo en primer lugar en vez que las de Dios, ¿verdad? Y te digo, Dios no te dice que no te diviertas, que no salgas a pasear con tu familia, que no vayas al cine, que no vayas al gimnasio, que no hagas ejercicio, o que no oigas música, o que no veas películas, o que no leas, o que no estudies. No, Dios no te excluye de eso. Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y luego lo demás, después de que primero le des el primer lugar a Dios en todo. De manera que cuando hay una reunión, campaña, si yo tengo la opción de ir al cine o de ir a la campaña, si yo escojo la campaña, yo ya dejé de ser un hombre vanidoso. Pero si yo escojo el cine, todavía soy un hombre vanidoso. Si yo escojo la novia, en vez de ir a la campaña, todavía soy vanidoso. Si yo escojo mi familia, en vez de ir a una campaña, todavía soy hombre vanidoso. O a cualquier reunión que tú tengas oportunidad de ir. Todos los días somos probados a ver si escogemos lo vanidoso o lo que aprovecha. Todos los días, ¿verdad? De manera que a veces creemos cosas que nos enseñan, que ni siquiera hemos colaborado con la Biblia, si es lo correcto con lo que nos están enseñando o no es lo correcto, ¿verdad? Deuteronomio 18:12.
Y es por eso que hay mucho engaño y salen iglesias por donde sea y la gente va creyendo que están haciendo lo correcto cuando no están haciendo lo correcto. ¿Va? Deuteronomio 18:12. Otros piensan que el cazar es el diablo, que es pecado, porque es un oficio de Esaú. Y Esaú despreció la bendición de Dios y se la vendió a Jacob. Entonces ellos creen que cazar es malo, ¿no? En los tiempos de Esaú, cazar era lo mejor. Es por eso que Esaú tenía ese oficio. Es por eso que Esaú era el primogénito. Y tenía la bendición de ser cazador. ¿Va? La cosa diferente es que Esaú no supo valorar la bendición que tenía. ¿No? Y todo lo bueno que tenía, dice, de nada le sirvió por haber despreciado la bendición de Dios. De manera que no importa el oficio que tengas, siempre que sea algo que no sea ilícito o contra Dios, no importa el oficio que tengas en este mundo, no importa si te gusta el deporte o no te gusta, si haces ejercicio o no haces ejercicio, lo importante es que andes conforme a la voluntad de Dios. Deuteronomio 18:12. Porque esa abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, bueno, se me perdió la cita, ¿verdad? Ahorita la busco. Y ahorita hay mucho engaño por donde sea, ¿verdad? Iglesias que dicen que tienen profetas y ven a los líderes como lo máximo. De manera que cuando el líder le dice, quiero que me den esto, se lo dan. Porque si no hacen lo que el líder les pide, creen ellos que están mal delante de Dios. Porque primeramente ellos les meten miedo. ¿Va? Es que si no lo haces, no amas a Dios. ¿Va? Y tú te pones a pensar, bueno, y está de acuerdo con las escrituras y está hablando conforme a las escrituras. Pero te digo, ¿cómo engañan a mucha gente en estos tiempos? Primero levantan primero levantan a un predicador, ¿va? Lo encorbatan, le ponen su corbata, su mejor traje, ¿va? Y luego empiezan a decir que tiene un chorral de títulos, ¿va? Universitarios y así, ¿va? Digo, no es malo, es bueno, ¿va? Es bueno. Qué mejor una persona que está estudiada, que es doctor o que tiene títulos universitarios y que anda conforme a la palabra de Dios. O sea, para eso es mucho más de mucho más valor para Dios, ¿verdad? Porque te digo, Dios todo lo usa para bien, ¿verdad? Pero también puede haber personas que no tengan títulos y también son hombres de Dios, ¿verdad? Te digo, no es malo tener títulos, no es malo que tú seas un profesionista o que seas alguien importante. Lo bueno es que tengas un corazón limpio y recto y que andes conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin importar si eres una persona muy importante o no eres importante, ¿verdad? Todas las personas en este mundo son importantes para Dios y son aceptables siempre y cuando anden conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en una iglesia les ponen un predicador, ¿verdad? Guapo, con corbata, que tenga un título, ¿verdad? Y da cuenta que lo presentan como lo máximo, ¿verdad? Y empieza a ser un manipulero, o sea, empieza a manipular a las masas y las empiezan a engañar, ¿verdad? Y extraen de ellas mucho dinero, ¿verdad? Y aparte de que extraen dinero, aparte de que extraen dinero de ellos y se hacen millonarios y ricos, ¿verdad? Aparte los conducen a la muerte, ¿verdad? Pero pues a la gente, como no le interesa la Biblia, lo que diga el predicador, lo que diga el anciano, lo que diga el líder, eso es, sin colaborar, que está hablando de acuerdo a la voluntad, ¿verdad? Y luego un poquito peor, porque algunos de nosotros los cristianos, pues tenemos el Espíritu Santo, ¿va? El cual nos guía toda la verdad, ¿va? Para colaborar si nuestro líder está hablando conforme a la voluntad de Dios o no está hablando, ¿va? Deuteronomio 18:22. Si el profeta que hablar en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere
es palabra que Jehová no ha hablado con presunción. La habló el tal profeta, no tengan temor de él. Es decir, no le obedezcan, ¿verdad? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, no le obedezcas, ¿verdad? De manera que un profeta era alguien que tenía un mensaje para la nación, ¿verdad? Por un decirlo así, para Israel, ¿verdad? No, pues antes había guerras. Entonces se da cuenta que el profeta a veces anunciaba, ¿verdad? De que no, que el pueblo va a ser destruido y va a ser castigado, ¿verdad? Bueno, es algo que no se puede manipular. O sea, nadie lo puede manipular. Porque va a venir un ejército enemigo que no tiene nada que ver con este ejército, ¿verdad? De manera que se van a pelear, no hay acuerdo entre ellos y va a salir ganador, según el que el profeta había dicho que Jehová había dicho que lo iba a conquistar o se iban a librar de ellos, ¿verdad? Ahorita hay muchas personas que dicen que ellos predicen cosas o inclusive que ellos anuncian cosas, ¿verdad? Como que va a quedar este presidente, ¿verdad? O va a ganar este equipo, ¿verdad? De fútbol, ¿verdad? O va a quedar campeón aquel equipo, ¿verdad? O va a pasar, bueno, esas son personas mentirosas, ¿verdad? Para engañar al mundo, es decir, yo predigo algo, por decir como Mónica Vidente y todos esos, ¿verdad? Bueno, por decir yo predigo algo, pero yo pertenezco a una mafia mundial, tengo conexiones, tengo gente, dice que yo puedo predecir algo. No, este equipo, un campeonato de fútbol, bueno, este equipo, dice, va a quedar campeón, ¿verdad? Bueno, para darle crédito a esa mujer engañadora, que se dice que profetiza, bueno, la gente que mueve las organizaciones de fútbol, ellos deciden quién va a quedar campeón, ¿no? De manera que si ellos le quieren dar crédito a esa falsa profeta o la que se dice que preside el futuro, dice, tú di que va a ganar tal equipo y nosotros vamos a forzar o a dar la indicación de que gane para que la gente crea en ti y te empiece a mover y a engañar masas enteras, ¿va? Inclusive pueden hasta decir, no, es que aquella persona se va a morir, ¿va? Bueno, pues ellos mismos los mandan a matar para que la gente crea en ellos y crean que predicen o que son profetas, ¿va? Bueno, ahorita los profetas no existen. Ahorita Dios a nadie le dice quién va a ganar y quién va a perder en cuanto a equipos de fútbol, ¿va? ¿Quién va a perder la vida y quién va a vivir? A nadie Dios le dice, ¿va? Todo eso está en el poder secreto de Dios, ¿va? Lo único que Dios quiere que el mundo haga está escrito en la Biblia, ¿va? De manera que ahorita los profetas y la gente que predice el futuro son totalmente engañadores de este mundo, ¿va? Así es como engañan a las naciones, ¿va? De manera que hasta iglesias que se dicen ser de Dios, ellos mismos se dicen levantar profetas, ¿va? Y luego dicen que no, que es que yo profeticé eso y pasó, no. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que los profetas es aquel que tiene un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, ¿va? Nuevo. Bueno, si Dios dice que nadie le quite ni le agregue a lo que aquí está escrito, bueno, ¿cómo te dices tú ser profeta de Dios, va? Si tú dices que eres profeta, te constituyes maldito y anatema, porque nadie puede agregar mensaje nuevo y nadie le puede quitar mensaje nuevo a la palabra de Dios. Todo lo que tenemos nosotros de parte de Dios, lo que Dios quiere que sepamos y entendamos, todo está escrito en la Biblia. Nadie puede seguir un camino que sea muy aparte de la Biblia, ¿va? Porque hasta hay religiones que tienen otros libros que ni siquiera pertenecen a la Biblia, ¿va? Y dicen que son declaraciones de Dios, ¿va? Cuando Dios dice nadie le quite ni le agregue nada a la Biblia, ¿va? De manera que todos los profetas que en el Antiguo Testamento profetizaron un mensaje para el pueblo de Dios y para la humanidad, bueno, está registrado aquí. Por eso al Antiguo Testamento se le llama la ley y los profetas. La ley se refiere a la ley de Moisés, que era profeta, y los profetas se refiere a todos los profetas del Antiguo Testamento, los cuales Dios daba un anuncio, dice, para el pueblo de Dios y para el mundo entero. De manera que ya todo lo que Dios quiso profetizar para la humanidad ya está profetizado y ya está escrito en la Biblia. No hay nada nuevo para el mundo, no hay profecía nueva para el mundo de parte de Dios, ¿va? Lo único que Dios quiere que sepamos y que obedezcamos ya está profetizado y ya está escrito en la Biblia, ¿va?
Todo lo demás es engaño y es mentira y es manipulación. Primera de Corintios 13:8. Llegamos a la parte en donde la Biblia dice que ya no existen profecías, ¿no? Entonces yo le digo a todas esas iglesias que dicen tener profetas, ¿no? O que están ungiendo un profeta nuevo, ¿no? ¿Cómo? Pues si la Biblia dice que ya no hay profecías, ¿no? Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca deja de ser. Es decir, todo en este mundo tiene un fin. Lo único que no tiene fin es el amor. Es algo infinito y es algo que nunca deja de ser. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, el que tiene amor va a guardar los mandamientos de Cristo. El amor nunca deja de ser. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace y obedece la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Por eso dice, el amor nunca deja de ser. Si me amáis, si hay amor en ti, dice, guarda mis mandamientos. El amor, porque el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Y aquí es donde dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Bueno, porque ya Dios lo que Dios profetizó, ya lo profetizó. Dice, ya no hay profecías nuevas. Profeta quiere decir que no, profeta no es que suceda algo que tú dijiste, ¿verdad? O sea, profeta es algo nuevo que Dios quiere para la humanidad o para su pueblo y que tiene que suceder. Va acompañado de algo nuevo. Si no es nuevo, no es profecía. A eso se le llama profeta, a alguien que recibe un mensaje de parte de Dios nuevo, que nunca se había y que aparte tiene que suceder. De manera que, ¿cómo sé yo que aquí se refiere a que las profecías en ese tiempo ya no existen? Bueno, porque Dios dijo, nadie le puede agregar ni quitar a la palabra de Dios. Es decir, si tú dices en la actualidad que tú eres profeta, ¿cómo le vas a agregar algo nuevo? ¿O cómo le vas a quitar algo nuevo? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Apocalipsis 22:18. Y te digo, o sea, si tú te acercas a una iglesia de Cristo, nosotros no tenemos profecías nuevas ni profetas. Simple y sencillamente somos mensajeros de Cristo, predicadores, maestros, evangelistas, de acuerdo a la palabra de Dios. Nada de que traemos algo nuevo, que somos profetas. No existen los profetas. Solamente existen los mensajeros que te dan un mensaje de algo que ya fue profetizado, que ya fue anunciado y que está plasmado en las Sagradas Escrituras. De manera que una de las cosas que distinguen que la iglesia de Cristo es verdadera es que nosotros no tenemos profetas, ¿verdad? Porque todas las iglesias que se dicen ser profetas se constituyen por su propia boca malditas y anatemas.
porque todo aquel que agregue algo a la Biblia y todo aquel que le quite sea anatema, aun si un ángel del cielo lo hiciere o cualquier ser humano en la tierra, ¿va? De manera que una de las cosas que que tú puedes identificar a una iglesia que es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es que no tenga profetas, ¿va? Que solamente te puede hablar, predicar, evangelizar, guiar, convencer de algo que ya está escrito, de algo que ya fue profetizado, ¿va? Te digo, en la Biblia hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que están por cumplirse, ¿va? Pero que están escritas en la Biblia, ¿va? De manera que dejaron de ser profecías porque ya lo anunciaron. Una vez que tú lo anuncias, ya está anunciado y va a suceder, ¿va? Hay unas que están por cumplirse, otras ya se cumplieron, ¿va? Pero te digo, la iglesia de Cristo no tiene profetas porque ya se acabaron los profetas, porque ya Dios ya no tiene ningún mensaje nuevo para la humanidad. Solamente el mensaje está escrito en la Biblia, que es el sagrado libro. Apocalipsis 22:18. Y es que mucha gente busca, solamente no buscan la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, buscan ser alabados por el mundo, buscan idolatría, buscan aceptación y se sienten bien a ver que un grupo de gente lo sigue, lo busca y que la gente cae a sus pies, ¿verdad? Y una de esas manipulaciones es el constituirse profeta, para sentirse importante en este mundo y para poder engañar a mucha gente y conducirla a la perdición y a la muerte. Incluso sacar provecho a través de ese engaño, ¿va? Como quitándoles el dinero, ¿va? Ya no más porque lo constituyen, es que es profeta de Dios, y ay, ¿y qué quieres? ¿Y qué te traemos? ¿O qué hacemos? ¿O qué? Cuando la Biblia dice que todo aquel que se constituye profeta en estos tiempos, dice, se constituye maldito, anatema, apartado de Dios. Porque un profeta es aquel que trae un mensaje nuevo de parte de Dios para el pueblo de Dios. De manera que si la Biblia dice que yo no puedo agregar ni quitar nada a este sagrado libro, entonces ¿cómo voy a ser profeta? Apocalipsis 22:18. Hay una gran diferencia entre ser profeta y ser predicador. Hay una gran diferencia. El predicador te habla cosas de parte de Dios que están escritas en la Biblia. Hay una gran diferencia entre ser profeta y ser mensajero. El mensajero es aquel que te da un mensaje de algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre un profeta y un evangelista. Un evangelista es aquel que te convierte a Cristo según las escrituras, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre un profeta y un maestro, ¿verdad? Un maestro es aquel que te enseña cómo vivir la vida en Cristo de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Te digo, el profeta es aquel que trae algo nuevo de parte de Dios. Tiene que ser algo nuevo, algo que nosotros nunca habíamos escuchado y oído, un mensaje nuevo de parte de Dios. Bueno, si la Biblia dice que las profecías acabarán y dice que nadie ya le puede quitar nada a la Biblia, ni agregar ni quitar, entonces ¿cómo vas a ser profeta? Si ya no hay nada nuevo para el mundo, ni qué quitarle, ni qué agregarle. Lo único que el pueblo de Dios tiene que conocer y tiene que obedecer es lo que está escrito en la Biblia. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, fíjate bien lo que dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de la Biblia, de esta profecía de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida, es decir, será maldito. Y de la santa ciudad, la cual es Jerusalén, la cual es la iglesia de Cristo que está en todas partes del mundo. Y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. De manera que si tú te dices ser profeta, pues dime qué vas a profetizar. Si la misma palabra de Dios dice que ya lo que está profetizado ya está escrito en la Biblia. Y que ya las profecías que el mundo tenía que recibir de parte de Dios ya están escritas en este libro. De manera que si aquí Apocalipsis me está diciendo: tú no le puedes quitar a la Biblia, tú no le puedes agregar a la Biblia, entonces ¿cómo te dices ser profeta? Si ya no me puedes decir nada nuevo. Entendiendo que un profeta es aquel que recibe un mensaje nuevo de Dios para el pueblo de Dios. De manera que si tú te dices que eres profeta, entonces me tienes que dar un mensaje nuevo. Y al darme un mensaje nuevo, en automático le vas a tener que agregar a la Biblia. O le vas a tener que quitar. Y cualquiera de las dos cosas que hagas te hace anatema y te hace maldito. Yo testifico, a Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, que es la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, que es la Biblia, formada por 66 libros que fueron escritas por hombres guiados por Dios, ¿verdad? De manera que si alguien se considera en estos tiempos profeta, se está considerando anatema, se está considerando maldito. Dios quitará su parte, y si alguno quite de las palabras del libro, de esta profecía, de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia, si alguno añadiere, si tú quieres ser profeta, le tienes que añadir, porque un profeta es aquel que da un mensaje nuevo de parte de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas. Entonces, si tú eres profeta de una iglesia y la iglesia cree en ese profeta, bueno, esto es lo que va a venir sobre él por dejarse engañar por ese falso profeta. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso dice la Biblia: nadie se deje engañar. Dice: nadie crea en los falsos profetas, en los falsos maestros que se dicen ser enviados por Dios, ¿no? Si alguno añadiere a estas cosas, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y no solamente sobre él, o sea, te digo, hasta sobre la gente que cree que es profeta. Porque como leímos en Efesios 5:6, en donde Dios ordena: nadie se deje engañar. Porque todo aquel que se deja engañar, dice, la ira de Dios viene sobre él. Es decir, tanto el como que se constituye profeta, las plagas y la ira de Dios vienen sobre él, tanto como aquel que acepta al profeta, lo siguen y lo obedecen. Nadie os deje engañar, porque por los cuales viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia, ¿va? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios será sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ves cómo a veces, dice, el ser humano crea una imagen bonita, agradable, confiable, y tú no te das cuenta que detrás de eso se esconde la muerte, la perdición y el engaño, por no querer colaborar con la Biblia, que si lo que se está haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Deuteronomio 12:32. De manera que aquel que se deja engañar, Dios le llama ingenio, ¿va? Y aquel que deja
que un ciego lo guíe. Dice, bueno, no se queje después de que se dé cuenta que va a la muerte, ¿va? En cuanto a lo espiritual, ¿va? Te digo, somos seres humanos. Tal vez podamos caer en el engaño de otras cosas porque somos seres humanos, ¿va? Por decir, si yo conozco a una persona y yo no sé su pasado, ¿va? Bueno, ella viene y me dice que es casado o es casada y resulta que es soltero o resulta que es soltera. Bueno, me engañó, ¿va? Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo te estoy hablando en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. O sea, yo no soy Dios para saber si me estás hablando con la verdad o no. De manera que si tú mientes, el único afectado eres tú, ¿verdad? Yo como ser humano puedo caer en engaños de otras personas, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando en lo espiritual, en la salvación. Eso no importa. Eso, si él miente o ella miente, eso es problema de ellos, no mío, ¿verdad? De manera que ahí sí te toma Dios por inocente, porque pues tú no eres Dios para saber si está mintiendo. Pero en cuanto a la vida, en cuanto a la religión, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la vida eterna, Dios no te lo toma por inocente, porque Dios ya te dio el mensaje, ya te dio la guía, ya te dio la respuesta para que no te dejes engañar por nadie, y que no confíes de que es que yo estoy en la iglesia verdadera. Aún así tú sigues estudiando la Biblia para que te des cuenta que tu líder, tu mensajero, tu predicador, tu anciano, siga actuando conforme a las escrituras, ¿verdad? Porque a veces nos enamoramos tanto del predicador, del anciano y del líder, que de repente ya se torció. Pero tú como lo adoras como un idólatra, dice, vas confiando en él y los dos van derechito a la muerte espiritual. Deuteronomio 12:32. Por eso es la importancia del apóstol Pablo. Dice, no nos vean a nosotros como si nosotros fuéramos lo máximo, como si fuéramos Dios. Vean la palabra, vean a Cristo. Y entonces comprueben que sus líderes andan conforme a la palabra de Dios para que se puedan salvar. No vaya a ser, dice, que de repente ellos se desvíen y ustedes vayan al desvío juntamente con ellos, ¿verdad? Por no haber tenido como guía a Cristo, que es la palabra de Dios. Deuteronomio 12:32. Mientras tu predicador o líder o anciano o evangelista o maestro dice esté actuando de acuerdo a la voluntad de Cristo, entonces se le respeta, se le sigue y se le obedece y se le da crédito. Te digo, los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios que Cristo quiere que obedezcamos son claros, claros porque Cristo no quiere que te pierdas. Acuérdense que tenemos a un Dios que no es un Dios de confusión, sino un Dios que en verdad quiere que te salves. Y para que te salves, los mandamientos están claritos. Los mandamientos. Hay misterios en la Biblia. Hay cosas que son difíciles de entender, ¿va? Pero en cuanto a mandamientos para salvación, desde el Antiguo Testamento son bien claritos. Dime quién no lee los 10 mandamientos y no los entiende. Hasta una persona que no tiene el Espíritu Santo puede entender lo que Dios quiere en las tablas de Moisés. Porque los mandamientos que te conducen a la vida son bien claritos. Bien clarito, no hay con que, hermano, fíjese que estudié este versículo, estudié el otro, y luego el contexto, y luego y luego sumé 2 más 2, y luego lo resté por 1, y luego entre 4, y luego dio la raíz cuadrada de no sé qué, y luego hasta me traje una calculadora científica, y di que ahora tenemos que obedecer este mandamiento, y tú te quedas, ¿cómo de dónde sacaste esa locura? ¿Quién te la enseñó? Bueno, cuando hacen esto, ya se están desviando del camino de Dios, ¿va? Todos los mandamientos en cuanto a orar, en cuanto a predicar, en cuanto al bautismo, en cuanto a ofrendar, en cuanto a cantar, en cuanto a matrimonio, en cuanto a muchos mandamientos de la ley de Cristo, dice, son bien claritos. Nada de que le sumo esto y que le sumo el otro y que X más Y y que me da este resultado, no. Eso ya es desviarse del camino de Dios. Todos los mandamientos de Cristo que son para la vida eterna y que son para obedecer, siempre han sido bien claritos desde los tiempos de Moisés, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios que en verdad quiere que te salves, de manera que con mucha claridad, te escribe lo que Él quiere que obedezcas en cuanto a mandamientos para la vida eterna. Por eso hay un mandamiento que dice que se les anima a que no piensen
más allá de lo que está escrito. Es decir, lo que te está dando a entender, un misterio de la Biblia, un misterio o una comprensión difícil de entender, tienes que leer muchos versículos, libros, profetas de la Biblia, y una y otra vez orar a Dios, pedir entendimiento, hasta que logras resolver el misterio o el entendimiento. Pero en cuanto a mandamientos, dicen, les ordeno, dice, que no vayan a pensar más allá, dice, de lo que está escrito. Es decir, los mandamientos que Cristo quiere que cumplan siempre están bien claritos y escritos. Y así como se escribieron, así los vas a obedecer. De manera que no le puedes agregar, ni quitar, ni pensar más allá de lo que viene escrito, ¿va? Te digo, hay cosas en la Biblia que sí tienes que sumar la palabra de Dios, que sí tienes que checar el contexto, tienes que revisar estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Inclusive te puede llevar mucho tiempo estudiándolo para llegar al entendimiento del misterio, ¿va? De lo que quieras comprender la Biblia. Pero en cuanto a mandamientos de la ley de Cristo para salvación, dices, también claritos, pero claritos que están en la Biblia, porque Dios no quiere que te pierdas, ni es un Dios de confusión, quiere que te salva. De manera que Dios dice, por medio de su servidor, le advierte al pueblo, a la iglesia de Cristo, dice, les ordeno, dice, que no piensen más allá de lo que está escrito en cuanto a mandamientos. Hermano, es que fíjate que yo ya hice la multiplicación y esto y el otro, y luego ya lo resté, y no, hermano, y estuve ahí con mi calculadora científica, y luego ya leí este versículo y el otro, y di la conclusión, que esto es lo que tenemos que hacer. Espérate, o sea, la Biblia dice, no vayan más allá, no pienses más allá de lo que está escrito. El mandamiento de cómo se debe de orar, de cómo se debe de ofrendar, de cómo se debe de bautizarse, de cómo debemos de permanecer en Cristo, dice, todos los mandamientos están claritos y escritos en la Biblia, para que no te gane el querer ir más allá de lo que está escrito en la Biblia, y no caigas en el error y lleves a los demás al engaño. Deuteronomio 12:32. Cuidarás, fíjate lo que Dios les ordenaba en el Antiguo Testamento, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Fíjate desde cuándo Dios ordena que cuidemos todo aquello que se escribe, todo aquello que Dios nos da como palabra para ser salvo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y como te digo, todo lo que Dios manda en cuanto a mandamientos están claritos. No hay por qué que sumar y que restar y que el raíz cuadrada, no. Y que leí el contexto y que este versículo y que el otro y que lo estudié por años y di a la conclusión que ahora es esto, no. Los mandamientos siempre han sido claros, claritos y entendibles, porque Dios no es un Dios de confusión en cuanto a mandamientos para salvación. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Gálatas 1:8. O como dijo una vez algún hermano, que hay algunos que creen que ya descubrieron el hilo negro. Bueno, así dicen en el mundo, y así decía ese hermano. Y empiezan a sacar conclusiones erróneas en la Biblia. Dice, cuando los mandamientos de Dios, dice, están bien claros y son sencillos. Y dice Dios, y son fáciles de obedecer y no son carga. Y aparte, siempre han sido de beneficio para el que la obedece. Pero esto es en cuanto a los que verdaderamente les interesa la vida eterna. No, a los que les vale, dice, ni le ponen importancia. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Es decir, siempre se tiene que respetar la palabra de Dios, siempre se tiene que obedecer la palabra de Dios. El diablo, dice, fíjate bien, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir apartado de Dios. Anatema quiere decir maldito. Anatema quiere decir que ya no tiene esperanza. Eso quiere decir anatema. Mas si aún nosotros, fíjate bien lo que dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Déjame decirte rápidamente que Dios, para que un Dios pueda ser reconocido como Dios, y para que un Dios pueda aportar el nombre de Dios, y para que un Dios sea digno de ser alabado, venerado, respetado, y que tenga seguidores, y que sea Dios bueno, tiene que tener estas cualidades. Nunca puede fallar. No puede, no abusa de su poder. O sea, un Dios nunca falla, nunca, ni poquito, nunca. Dios siempre acierta. Bueno, un Dios tiene que ser poderoso más que todos sus seguidores, y más que todos sus creyentes, y más que todos aquellos que le pertenecen y le siguen. Bueno, un Dios no debe de abusar. Un Dios no debe de abusar de su poder. Un Dios tiene que ser guía, tiene que ser luz. Un Dios tiene que ser, ¿verdad? Un Dios tiene que ser protector. Un Dios tiene que ser próspero para con los demás. Un Dios tiene que ser cuidadoso para con los demás. Un Dios enaltece, un Dios engrandece, un Dios ama, un Dios no miente, un Dios es totalmente claro, un Dios es misericordioso, un Dios ama. Bueno, de manera que lo más importante es que Dios, una persona que se dice, o alguien que existe que se dice ser Dios, no puede fallar. De manera que, entendiendo tú en cuenta esto, todo lo que Dios ordene, diga y mande, tú lo tienes que obedecer. Porque si tú te opones a obedecer al único Dios vivo, entonces Dios te va a excluir. De donde sea te va a excluir. El cielo es creado por Dios, el universo es creado por Dios, la tierra es creado por Dios, el infierno es creado por Dios, el paraíso es creado por Dios, el tártaro es creado por Dios. A donde quiera que tú vayas, se obedece la palabra de Dios. Si tú quieres ir al cielo, todo el mundo obedece la palabra de Dios. Los querubines, los arcángeles y los ángeles. Nadie le da la contra a Dios. Todo hace lo que Dios ordena, porque han comprendido que lo que sale de la boca de Dios es para el beneficio del quien le pone atención y la obedece y la pone por práctica. Se dan cuenta de que les causa prosperidad, vida, amor, paz y bienestar. De manera que están bien atentos a ver qué ordena Dios y en obedecerlo. Eso es un Dios. Pero si tú vas al universo, te vas a hallar lo mismo. Tú vete al universo, los planetas, todo lo que existe en el universo, el sol, la tierra, la luna, todos los planetas que hay ahí, meteoritos o lo que haya ahí, todo lo que haya ahí, todo lo que haya ahí en el universo, dice, todos están ahí obedeciendo la orden de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, tanto como planetas, como la tierra, como todo. Todos están en su posición en las que Dios los tiene y haciendo lo que Dios manda. Así le dan alabanza, honor al Dios creador de los cielos y de la tierra, tanto como el cielo y el universo, porque comprenden que todo lo que Dios ordena es para servicio, prosperidad, para vida y para el bienestar. Bueno, si tú te quieres ir, si aquí en la tierra, dice, aquí en la tierra, nomás el único insensato, el único necio que no obedece a Dios es el ser humano. Algunos, no todos, algunos. De ahí para adelante, animales, la lluvia, el cielo, el sol, las estrellas, el agua, los mares, todo, y los cristianos que andan en verdad conforme a la palabra de Dios, obedecemos a Cristo, obedecemos a Dios, porque comprendemos que de Él, sus ordenanzas son para nuestro bienestar,
y nos da amor, prosperidad, paz y vida eterna. De manera que si tú te quieres ir al tártaro, o sea, también se cumple la voluntad de Dios. Y si tú te quieres ir al infierno, también se cumple la voluntad de Dios. Ahí se hace la voluntad de Dios. Si tú quieres ir al paraíso, también se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? De manera que si alguna persona, aunque sea del cielo o del mundo, no quiere obedecer a Dios, pues simple y sencillamente el infierno, en donde aún ahí se hace lo que Dios quiere, Dios tiene el infierno preparado para todos los que son anatemas, los que no quieren obedecer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y es hermoso obedecer a Cristo, te digo, porque no hay nada malo, sino hay pura prosperidad. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea apartado de Dios. Bueno, el diablo y los ángeles fueron apartados del cielo porque ya no quisieron obedecer a Dios, porque se opusieron a la voz de Dios, porque se opusieron a lo que Dios ordenaba. De manera que si ya no quieren obedecer la palabra de Dios, bueno, dice Dios que sean anatema, sean apartados de mí, que es el tártaro y es el infierno, ¿va? Porque si no puedes comprender que la palabra que sale de Dios es para tu bienestar, dice, pues entonces, ¿qué quieres, va? Entonces quiere decir que no estás de acuerdo con la paz, quiere decir que no estás de acuerdo con lo bueno, quiere decir que no estás de acuerdo con la prosperidad, tienes que decir que no estás armonizando y que no quieres el bienestar para nada. Te digo, en el cielo, en el universo y en la tierra se cumple la voluntad de Dios. Y gracias a eso tenemos una esperanza y todo funciona hasta el día de hoy bien para el beneficio del pueblo de Dios, ¿va? De manera que si alguien se quiere oponer a lo que Dios ordena, pues va a ser inmediatamente anatema, separado en donde está la desgracia, el dolor, el llanto, el sufrimiento, en donde no son atendidos ni son escuchados, que es el tártaro o el infierno, ¿va? Todo aquel que es anatema y que sigue a Satanás. De lo cuales Dios dice, y aún dice, si a alguien de la tierra o ahorita en el cielo alguien se quiere oponer a lo que Dios ordena, dice, inmediatamente sea anatema, apartado de Dios. Y te digo, Dios manda en el cielo, manda en el universo y manda en la tierra. Todos sabemos que el cielo es hermoso, todos sabemos que el universo es atractivo y es bonito, pues lo estudian. ¿Por qué lo estudian? Y todos sabemos que el mundo que Dios creó es hermoso y que es bonita la vida en el mundo, ¿va? Bueno, si tú no quieres nada con Dios, tú no quieres nada con lo bueno. Y si no quieres nada de lo bueno, te aparto de todo lo que es bueno. Es decir, estás totalmente excluido de la gloria de Dios. Pero aquel que obedece y respeta la palabra de Dios, bienaventurado y tiene derecho, dice, al árbol de la vida. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Bueno, este de Gálatas 3:16 te lo voy a leer nomás para comprobarte que nomás existe una iglesia y que es la iglesia de Cristo, que es la única que es verdadera, ¿va? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham, es decir, nosotros somos la simiente de Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, de una iglesia. Y a tu simiente, la cual es Cristo, la iglesia de Cristo, la que es verdadera, la que no anda en el engaño, la que no tiene profetas, la que tiene mensajeros, predicadores, líderes que te hablan y no te engañan y que te dan salvación por medio de Cristo según las Escrituras, ¿verdad? De manera que la iglesia de Cristo es la única iglesia en el mundo entero, la única que es la verdadera, la simiente de Abraham, la raíz de David, la cabeza que es Cristo, la única en la que puedes hallar salvación y ir a vivir eternamente al cielo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, que es la iglesia de Cristo, la cual es Cristo. Y como te digo, la iglesia de Cristo es la que tiene la interpretación correcta de las escrituras, ¿va? Es la que tiene, la que comprende la Biblia, la que tiene el Espíritu Santo para poder enseñar a los demás a obedecer la palabra de Dios y que se conduzcan a la vida eterna, a la salvación. Porque nosotros somos la iglesia que poseemos el Espíritu de Cristo, ¿va? El Espíritu de salvación, el Espíritu del Padre Celestial. Gálatas 3:16. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:19. Esto es lo que tiene la iglesia la verdadera iglesia, que es la iglesia de Cristo, ¿va? Esta es la cualidad y lo que la iglesia de Cristo posee. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios les bendiga grandemente.